ejerciten y vean la forma en que nosotros vamos a encarar la evaluación. Entonces, ustedes ya lo conocen al doctor Ramírez Sosa. El doctor Ramírez Sosa es un docente de hace casi 20 años de nuestra facultad. Está en la cátedra de Introducción al Derecho como adjunto, es colaborador de la materia Filosofía del Derecho y está desde hace varios años también dando los cursos de iniciación a la lógica, acompañándonos desde Santo Tomé en la extensión y particularmente haciendo hincapié sobre todo en los procesos de iniciación al conocimiento del derecho. Entonces le dejo con el doctor Carlos César Ramírez Sosa y les deseo que ustedes tengan un buen final de día. Seguramente mañana nos estaremos encontrando nuevamente. Adelante, doctor Ramírez Sosa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación al queridísimo doctor Gómez, compadre a la sazón. Seguimos admitiendo a alumnos que siguen entrando a la sala, así que es bueno que nosotros tengamos en cuenta de que lo que estamos haciendo aquí es un repaso. Ya la clase, tengo entendido, la hemos dado a la gran mayoría, por lo menos de los que están aquí. Entiendo de que ya hemos transitado este camino de la lógica, hemos hecho algunas preguntas, hemos generado dudas, ¿no? La duda, como nos dice algún filósofo, ¿no?, también tiene que ver con la existencia, y eso justamente es un argumento bastante lógico, ¿no? Este filósofo nos decía, no puedo dudar que dudo, ¿no? Porque si dudo que dudo, ¿no?, entonces no tendría existencia. Por lo tanto, si dudo, existo, ¿no? Y es bastante interesante tomarlo desde ese punto, a esa conclusión, esa premisa del filósofo, dado que allí es donde nos determina a través de su propia argumentación, entendiendo de que existe la duda, que al momento de que la duda se traduce en una actividad de pensamiento, ¿no?, teniendo en cuenta todo lo que ya nosotros también hemos hablado sobre el pensamiento, al ser la duda una actividad mental, ¿no?, eso también nos determina en forma fehaciente que existimos, ¿no? Porque en cualquier otra circunstancia podríamos decir, ¿realmente existimos? ¿Esto que transitamos en este momento es la realidad o es un sueño, ¿no?, como dirían otros autores, otros filósofos también, ¿no? ¿Es esto un sueño o esto es la realidad? Que también es una forma de argumentar. Entonces, la argumentación dada por este filósofo nos decía de la siguiente manera, ¿no? Ante la existencia de la duda es innegable la existencia del ser, ¿no? El ser duda porque existe, ¿no? Todo esto se me vino a la mente ahora en este momento, teniendo en cuenta la idea que habíamos generado en las primeras clases de la duda. Vuelvo a reiterar, obviamente que volver a dar toda una clase como la que vimos anteriormente resultaría un poco aburrida, sino lo que vamos a tratar aquí es de profundizar un poco más en el estudio de lo que nosotros tenemos en este momento como materia, que son los elementos de lógica, ¿no? Es cierto que también ya hemos visto que la lógica encierra de por sí secuencias o cadenas de argumentos, ¿no? Esas secuencias o cadenas de argumentos van a determinar o tienen un objetivo o un fin. Ese objetivo o fin, por supuesto, que es llegar a una conclusión, ¿no? Pero también es interesante tener en cuenta lo que dicen estos autores en torno a otra situación que se da, que puede ser una situación que se dé a la par de la argumentación,
a la par de ponernos a conversar con alguien, ¿no? Que es accesoria, que puede ser circunstancial, que está alrededor del acto del habla, ¿no? Es muy interesante lo que hablan estos autores de profundizar ese estudio de que en definitiva la lógica se traduce a través del acto del habla, ¿no? Porque ese acto del habla es que nos va a llevar adelante a una secuencia de argumentos, pero esa secuencia de argumentos con una gran cantidad de entidades lingüísticas, es decir, con palabras, con oraciones, con la utilización de la gramática, de la ortografía, de la semántica, todo lo que nos brinda el lenguaje como herramienta para poder comunicarnos, ¿no? Vuelvo a decir, todas esas entidades lingüísticas tienen un fin y un objetivo, ¿no? Se apoyan entre sí, esa secuencia o cadena argumentativa, pero evidentemente con un fin, ¿no? Estamos hablando aquí para llevar adelante un determinado fin o un determinado objetivo, ¿no? Es decir, el acto del habla lo que busca es un logro efectivo, ¿no? Y ahí viene otra visión, digamos así, diferente, una óptica diferente en cuanto a la lógica y a la argumentación, ¿no? Que también lo hablan estos autores, ¿no? Si el habla busca un logro efectivo, obviamente que hay distintos niveles del lenguaje, ¿no? Esos distintos niveles del lenguaje se puede traducir de la diversa manera, ¿no? Uno puede decir algo en diversas formas, ¿no? Puedo tratar de inducir la conducta de otra persona a través de distintos usos del lenguaje, ¿no? Pero no solamente uso del lenguaje, sino también niveles del lenguaje, ¿no? Podemos tratar, al argumentar, podemos tratar de persuadir al otro, ¿no? Persuadir a que realice o no determinado acto o actividad. Y eso tiene que ver con el acto del habla, ¿no? Es interesante todo esto, vamos a tratar de profundizar en estas charlas interactivas que vamos a tratar de tener aquí, mientras sigo admitiendo a otros alumnos que siguen entrando. Pero es interesante dado que a la par de toda la estructura que nosotros ya hemos estudiado, de la argumentación, de las inferencias lógicas que existen a la par de ello, obviamente que va a estar de por medio también el interés de la persona que habla, ¿no? ¿Cuál es el fin perseguido, ¿no? Y es allí donde se va a diferenciar, por ejemplo, eso lo vamos a ver mañana seguramente, cuál va a ser la intención en el acto del habla que tiene nuestro interlocutor, ¿no? Y ahí vamos a ver si la argumentación es deductiva o si es inductiva. Fíjense que este autor llega a decir que es bastante difícil diferenciar y lo hace a través de una conceptualización bastante abstracta, ¿no? La diferencia entre lo deductivo y lo inductivo, ¿no? Él dice, es bastante difícil diferenciar la argumentación deductiva de la argumentación inductiva, ¿no? Nos habla de que en definitiva va a pasar por cuál es la intención que tiene aquella persona que nos está hablando a nosotros, a la que realiza el acto del habla, ¿no? Esto por un lado como para profundizar y como para que dejemos esto en el tintero, como para tener en cuenta, ¿no? Para ponerlos en ejemplos claros, cualquier conversación que nosotros tengamos en el lenguaje natural, en cualquier momento de nuestra vida, va a estar teñida de la intencionalidad que tenga el hablante, ¿no? Por eso a veces es difícil tratar de determinar cuando estamos frente a una argumentación estrictamente formal o cuando estamos frente a una argumentación que deviene del lenguaje natural. Si nosotros nos encontramos, obviamente, que en un medio científico,
altamente técnico en cuanto al lenguaje, obviamente que seguramente habrá una estructura argumentativa formal al respecto, ¿no? De la cual se puede deslizar o no alguna palabra o alguna construcción argumentativa que sea tendenciosa o que no sea verdadera, ¿no? Entonces ahí vamos a entrar en una argumentación compleja, ¿no? Ahí ya vamos a tener otro tipo de problema, ¿no? Es interesante el programa que nos dio el doctor Gómez al respecto. Quiero preguntar, quiero hacer mención, quiero saber si los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, ya hemos dado la clase, porque justamente teniendo en cuenta el nivel del discurso, es que tengo que adecuarlo a eso, ¿no? La mayoría de los que están aquí, Natalia me dice no, Natalia no estuvo presente en Belén, no. No todos están, son nuevas, hay varios nuevos, Horacio tampoco estuvo, Diana tampoco estuvo, tampoco, somos muchos nuevos, ¿no? Muy bien, ya por lo menos vamos 50, por lo menos nuevos. Nuevo, pero lo miré. Dice, bueno, ya me miró, ya vio, entonces quiere decir, ¿no? Habría que analizar lógicamente ese, soy nuevo, pero ya miré. A ver, sería bastante interesante analizarlo eso. Ya estuve. Yo soy nueva. Nueva, pero voy a mirar. Nueva y va a mirar también. O sea, también es algo para analizarlo lógicamente, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a tener en cuenta, ¿no?, de que estamos hablando frente a un auditorio totalmente nuevo. Sepan disculpar entonces a aquellos que ya estuvieron presentes en estas clases, ¿no? Nosotros ya hemos dado clases en meses anteriores, ¿no? Y en donde han participado, tuvimos cerca de 300 personas, ¿no? Y entendíamos que estábamos volviendo a dar clase a las mismas personas. Pero si no son las mismas personas, vamos a tratar de volver a dar la clase como aquella primera vez, ¿no? Así que empezamos de nuevo. Buenas tardes, soy el profesor de Elementos de Lógica. Bienvenidos a la Facultad de Derecho. Vamos a hablar sobre una aproximación a lo que es esta ciencia, a lo que es la lógica, ¿no? Y vamos a adaptar el discurso nuevamente, y a eso me hacía referencia cuando hablaba de los niveles del discurso, que el nivel anterior de discurso era ya para alumnos que ya habían tenido una aproximación a las clases, ¿no? Entonces, dice Camila, yo ya estuve, no hay drama en repetir, porque la verdad sus clases son un viaje a los desconocidos. Bueno, otro problema. Si es un viaje a lo desconocido, tenemos un problema de conocimiento. Así que esto es otro punto que vamos a hablar hoy, ¿no? Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar de nuevo, ¿no? La lógica, como ustedes habrán leído, ya me imagino en el cuadernillo, es bueno que lo lean anteriormente, ¿no? No solamente de los libros que le hemos hablado, es bueno por ahí interesarse y nutrirse de todo aquello que podamos conseguir como información que hoy tenemos al alcance de la mano, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de hacerle preguntas a Google y que Google nos responda automáticamente y nos brinde una serie de referencias y de resúmenes aproximados sobre lo que es la lógica, ¿no? Pero, muchas gracias. Pero la lógica, obviamente, que es el estudio de los principios y métodos utilizados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto, ¿no? Siempre vamos a estar presentes, y esto es bueno que lo sepamos, a cada instante de nuestra vida vamos a estar utilizando la lógica, ¿no? La lógica forma parte esencial
de nuestra vida, ¿no? Fíjense que en el programa nos habla de la lógica como disciplina filosófica, pero también nos dice en otro punto la lógica, la filosofía y la ciencia, ¿no? Por eso es interesante primero distinguir, porque hay una aproximación de la lógica hacia otras dimensiones de investigaciones y de estudio y hacia otras disciplinas, ¿no? Porque si nosotros pretendemos encontrar y distinguir el razonamiento correcto del incorrecto, vamos a entrar en un problema. Primero, ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Así que vamos a hablar un poco sobre de qué se trata esta materia, vamos a ir aproximándonos a ella. Tenemos en cuenta primero, como ya les dije hoy, que el estudio de la lógica como ciencia es el estudio de los principios y métodos del razonamiento correcto. Y estábamos allí, ¿no? En tratar de determinar de cuándo se habla de que estamos frente a algo que es correcto o incorrecto, y es ahí donde vamos a entrar a tener algunos serios problemas en cuanto a determinar lo correcto o lo incorrecto por un lado, ¿no? Y también a la construcción propiamente del razonamiento, que como ya les dije hoy al principio de la primera clase, era una actividad mental, ¿no?, que realizaba el ser humano a partir del cual en una serie de secuencias de argumentaciones trataba de llegar a alguna conclusión, alguna aseveración, eh, a alguna afirmación, como dicen los autores, ¿no?, que esa secuencia de argumentaciones lo que va a determinar es que nos pueda inferir como objetivo o como fin último una afirmación, ¿no? Y también se va a determinar que ese conjunto de razonamientos pueda ser simples o pueda ser complejos, ¿no? Es decir, en el habla natural, en este diálogo que podemos dar en nuestro día a día, nosotros podemos tener conversaciones que se tornen simples o que se tornen complejas, ¿no? Discurrir sobre, por ejemplo, el enamoramiento, ¿no? Si alguien está enamorado o no, o a veces, generalmente, cuando nos preguntan, preguntas de un tono fácil, pero simples, pero a la vez que resultan ser trascendentes para la vida del ser humano, ese tipo de preguntas trascendentes, simples, ¿no? Que parece que son invisibles u obvias, pero no por ello no dejan de ser complejas, tales como mi madre algunas veces me dice, nene, sos feliz, ¿no? Y ya desde esa pregunta, ¿no es cierto?, tenemos que hacer una reflexión, una construcción argumentativa bastante compleja, en donde creo, ¿no?, que si tomamos para una respuesta que esté a la altura de esa pregunta, o podremos hacer una argumentación bastante simple, ¿no? Sí, soy feliz porque tal cosa, ¿no? Pero podemos llegar a hacer construcciones un poco más complejas en donde vamos a presentar diferentes inferencias argumentativas en donde decimos, por ejemplo, ¿no? Bueno, la vida tiene ciertos momentos de felicidad y grandes lapsos de no felicidad, ¿no? Pero en donde podemos sospesar en esa argumentación qué es lo que quiere ser que alguien sea feliz, ¿no? De todas maneras, también es interesante este tema ya en el plano valorativo o axiológico, hablar de lo correcto o de lo incorrecto, imagínense, ¿no? Algo puede ser, como dicen los autores, bueno, malo, pero a la vez puede ser correcto o incorrecto. Puede ser bueno e incorrecto, puede ser bueno para alguien, incorrecto para los demás. Puede ser incorrecto para todos y malo para alguien, ¿cierto? Entonces, en esa idea de poder hacer una
transversalidad entre lo bueno, lo correcto, lo malo, lo incorrecto, ¿no? Imagínense luego tratar de empezar a hacer inferencias lógicas sobre lo justo o lo injusto. ¿Están en el mismo plano lo bueno, lo correcto y lo justo? Es bastante interesante discurrir sobre esa situación, ¿no? De todas maneras, el programa nos pide que nosotros hablemos sobre la lógica como disciplina filosófica, ¿no? Al hablar de la lógica como disciplina filosófica es bueno retrotraernos, ¿no?, a aquellos primeros filósofos, Aristóteles entre ellos, en donde en sus libros como el Órganon, o en parte de ese capítulo de ellos, como las refutaciones sofísticas, ya hablaba sobre la forma de la argumentación, no hablaba de la lógica formal, de la lógica estructurada, de la forma que hoy podemos estar estudiando, pero sí ya había un germen bastante importante sobre lo que significaba la actividad de realizar el pensamiento en la búsqueda de lo correcto, del razonamiento correcto, ¿no? Y también ya en esa época, Aristóteles ya nos hablaba, cuestión que refleja Copy, ya nos hablaba sobre las falacias, ¿no? Pero es interesante que saber que la lógica pertenece a esta disciplina al campo de la filosofía, ¿no? Y es bastante interesante dado que se cuestiona todo lo que tiene que ver con el razonamiento, con el pensamiento, con la verdad, desde la estructura de la lógica, ¿no? Y ahí es cuando nosotros vamos a tener problemas porque nos vamos a aproximar a conceptos tales como el conocimiento y el lenguaje, ¿no? ¿Por qué tenemos que llegar al conocimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que acercarnos hacia la epistemología y a la nociología, teniendo en cuenta que son los métodos para adquirir el conocimiento y cuál sería la estructura del conocimiento en sí mismo, ¿no? ¿A qué hacemos referencia con el conocimiento y por qué tenemos que llegar al conocimiento, ¿no? Evidentemente, al momento de que nosotros nos ponemos a razonar y a argumentar sobre cualquier situación, vuelvo a reiterar, que nos pase en nuestra vida, ¿no? Que, por ejemplo, nos ponemos a razonar qué fue lo que pasó en este momento, por qué alguien entró al curso y nos cortó, ¿no? ¿Esto habrá sido algún designio del más allá o fue algo, un error humano, o esto tuvo que ver con alguna cuestión de la técnica, ¿no? Entonces, es allí en ese razonamiento, en el ponernos a pensar, en donde van a crearse un montón de argumentaciones, ¿no? De hecho, en este tiempo que estamos viviendo es donde generalmente el razonamiento, el pensamiento está a flor de piel, por decirlo de esa manera, entre comillas, ¿no? En donde estamos diciendo, bueno, alguien tosió aquí cerca, puede ser que haya contraído el virus, ¿cómo yo hago para no estar en contacto con aquellas personas que tengan el virus, etcétera? Es decir, que estamos en un constante en una constante actividad mental y de pensamiento, teniendo en cuenta las circunstancias que nos rodean, ¿no? Pero en ese pensamiento obviamente que va a haber construcciones argumentativas, construcciones que tienen que ver, vuelvo a reiterar, con inferencias que devienen de argumentos. Fíjense que el autor va a hablar en forma casi idéntica, en una forma analógica, como sinónimo, tanto de argumento, argumentaciones, inferencias. Es decir, para este autor, el razonamiento, la argumentación, la inferencia, el argumento, es como si lo hablara casi como sinónimo. Es decir, de todas maneras, un poco más allá en el libro, determina algunas diferencias, ¿no? El razonamiento o las argumentaciones se identifican con procesos argumentativos extensos, largos,
¿no? Y el argumento o la inferencia ya es un proceso más simple, ¿no? Podemos hablar de un conjunto de inferencias que va a conformar una argumentación extensa, ¿no? Pero para poder aproximarnos al conocimiento, obviamente que nos solicita la técnica de la lógica, que ese conjunto de premisas, las premisas que van a ser los ladrillos de la argumentación o del argumento, con el cual se va a llegar a la conclusión, tienen que tener visos de verdad o tienen que ser verdaderos, ¿no? Es más, la argumentación correcta, en forma simple, clara, ¿no? Es aquella que está compuesta y que es válida, a su vez, que es interesante este tema que también nos habla este autor, de la validez de las argumentaciones, tiene que ver con la verdad, ¿no? Y la verdad, ¿dónde vamos a encontrar, no? La verdad es una sola, hay muchas verdades. ¿Qué quiere decir que algo sea verdadero? ¿Qué es la verdad? ¿Hay un solo concepto de verdad o hay diversas verdades en el mundo, ¿no? De hecho, ¿no? Sobre un mismo objeto de estudio, sobre una misma investigación, sobre una misma situación, se pueden plantar diversas argumentaciones y decir, esta es la verdad, ¿no? Hay verdades que se dan como dogmas, ¿no? Verdades en las cuales no existen ningún tipo de refutaciones porque hay por encima de la construcción de esta verdad, es porque lo dijo una determinada autoridad, que puede ser religiosa, que puede ser una autoridad que viene de algún ámbito o campo de la investigación. Creo que en la clase pasada nosotros hablábamos sobre la discusión, el intercambio de argumentaciones en realidad dado por el padre Copleston y por Bertrand Russell sobre la existencia o no de Dios, ¿no? Que es bastante interesante y buena que por ahí la busquen, ¿no? Para que vean cómo se pueden contraponer diversas argumentaciones y que en definitiva todo aquello que resumieron o reseñaron ese intercambio de argumentaciones llegaron a la conclusión de que cada uno se mantuvo en su propia postura, ¿no? Que no pudo derribar la postura de la otra parte, ¿no? Dado que cada uno tenía una fuerte construcción argumentativa. Construcción argumentativa que va a depender de la verdad, ¿no? Y va a depender del conocimiento, ¿no? ¿Y qué quiere decir conocer? ¿No? ¿Qué quiere decir adquirir el conocimiento? ¿De qué forma las personas conocen, ¿no? Obviamente que nosotros como seres humanos, ¿no? Como personas, como individuos, tenemos posibilidades físicas, biológicas, de aprehensión del conocimiento, ¿no? Y que obviamente es a través de los sentidos, ¿no? Y tenemos una determinada cantidad de sentidos, ¿no? Si nosotros decimos en este momento, y voy a tratar de no dar los mismos ejemplos de clases pasadas, ¿no? Con lo cual incentivo la imaginación y el razonamiento también y el pensamiento, ¿no? Y vuelvo a poner en actividad esa actividad mental del pensamiento. Si nosotros decimos, ¿no? Bueno, en este momento la represa Yacyretá ha caído, ¿no? Ya no existe más, ¿no? Podríamos llegar a decir que es un razonamiento verdadero. ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? ¿No? Si nosotros decimos, bueno, alguien podría decir, no, es imposible, ¿no? La represa de Yacyretá en este momento está de pie. Pero ¿en base a qué lo está diciendo? ¿No? ¿En base a qué conocimiento? ¿No? Va a decir, bueno, puede ser porque ayer pasé por ahí, ¿no? Pasé por la ruta o estuve en Ituzaingó, o estoy en este momento en Ituzaingó, y he visto la represa, ¿no? Y la represa estaba de pie, pero eso fue ayer, y lo que se propone en este momento como actividad mental es decir, en este momento la represa ha caído, ¿no?
Entonces, no nos queda más que la aprehensión del conocimiento efectivo, asertivo, en este momento, sobre ese ejemplo dado de que pueda penetrar el conocimiento en nosotros a través de los sentidos, ¿no? Y si no lo podemos percibir a través de los sentidos de los que somos dotados, ¿no?, los seres humanos, obviamente que hablar de un sentido supernatural, ¿no?, escaparía ya de nuestra imaginación, escaparía ya de nuestra propia concepción de ser humano, ¿no? Ya seríamos Marvel, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces, decir que una aseveración de tal magnitud como la que recién hemos dado, probablemente sea incorrecto, pero también tiene la probabilidad de ser correcto, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos estaría faltando, ¿no? La comprobación a través de los sentidos, ¿no? Entonces, el conocimiento tiene elementos, y desde este punto de vista vamos a hablar de la teoría fenomenológica de Edmund Husserl. Esto está también en Copy, hace referencia a ello, ¿no?, al hablar de que para que exista el conocimiento como fenómeno, debe haber un sujeto cognoscente, un objeto conocido o a conocer, ¿no? El objeto conocido a conocer va a determinar características esenciales. Esas características esenciales van a plasmarse en una actividad mental realizada por el ser humano. Esa actividad mental es el pensamiento, ¿no? Y la relación entre las características esenciales del objeto y lo que la persona está desarrollándolo, imaginándolo, vivenciándolo en el pensamiento, esa relación va a determinar la verdad, ¿no? Primero, como ya lo habíamos dicho, ¿no?, hay problemas en ese posicionarse como persona, como sujeto cognoscente, para adquirir el conocimiento, ¿no? El primer problema que nos vamos a encontrar, que tiene que ver con el conocimiento, el primer problema que nos vamos a encontrar como sujeto cognoscente y el objeto, es que no puede haber un intercambio de posiciones, ¿no? Siempre el sujeto cognoscente va a ser sujeto cognoscente y el objeto conocido a conocer va a ser objeto conocido o a conocer. Nunca van a poder intercambiarse los roles, ¿no? Es cierto, ustedes podrán decir, bueno, pero ¿qué pasa con el médico al cual recurro por un dolor de espaldas, ¿no? En ese momento no, la persona, el ser humano, no se transforma en un objeto conocido o a conocer. Si vamos al psicólogo, y ahí lo de la psicología es bastante interesante también porque lo vamos a ver aquí un poco más adelante con la relación con las demás ciencias, ¿no? Si vamos al psicólogo, el sujeto cognoscente obviamente que va a ser el psicólogo, ¿no? Y el objeto conocido vamos a ser nosotros, que nos presentamos con algunos problemitas que tenemos por algunas cuestiones que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo en la vida, ¿no? Y que tienen que ver probablemente con la culpa, entre otras cuestiones que pueden ir de alguna manera determinando ciertos traumas en nosotros, ¿no? Pero tampoco se puede dar esto, según la teoría fenomenológica, ¿no? El hombre, al ser estudiado por otro hombre, por otro sujeto, ¿no?, en ese momento se transforma en objeto de estudio, ¿no? Otra pregunta también, otro problema que tiene el sujeto cognoscente, ¿no? El sujeto cognoscente puede conocerse a sí mismo, puede estudiarse a sí mismo, ¿no? Y como dice acá Sin, ¿no? Y si nosotros somos psicólogos, ¿no? Hablando de eso, ¿no? Si Sin Gex es un nombre bastante, bastante moderno para la época, ¿no? Debe ser alguien que viajó en el tiempo. Si Sin Gex nos dice lo siguiente: soy psicólogo y me estoy estudiando a mí mismo, ¿no?
para la teoría fenomenológica. Eso se puede dar, puede el propio ser, en un momento de introspección, en un momento de su vida, me puedo presentar frente al espejo o en alguna circunstancia particular, puedo decir, yo me conozco a mí mismo, ¿no? Eso puede darse en la teoría fenomenológica. En la teoría fenomenológica los roles no pueden trasladarse uno al otro, no pueden cambiarse, no pueden mutarse, ni tampoco el propio sujeto cognoscente puede conocerse a sí mismo. Como dice Alejandro, el autoconocimiento del ser. Para la teoría fenomenológica hay un problemita, ¿no? El autoconocerse a sí mismo, ¿no? De todas maneras, ahí estamos hablando de una redundancia, casi una tautología, me autoconozco a mí mismo, ¿no? El autoconocerse implica el conocimiento del sujeto transformándose en objeto, pero en realidad es el mismo sujeto que se estudia a sí mismo transformándose luego en objeto. ¿Puede el mismo sujeto abstraerse de sí mismo y verse a sí mismo como objeto? En ese momento, ese sujeto, que es él mismo, se puede transformar desde fuera en objeto de su propio estudio, y si es así, por lo menos, necesita ser dos sujetos, ¿no? Un sujeto que está como objeto y otro sujeto que se abstrae de su propia mismidad para transformarse en otro, ¿no? Es decir, yo me transformo en otro para estudiarme a mí mismo, lo cual para la teoría fenomenológica es imposible, ¿no? El estudiarse a sí mismo desde el punto de vista del conocimiento del ser, ¿no? Esa abstracción necesariamente va a depender de la existencia de un otro, ¿no? Yo me tendría que transformar en un otro para conocerme a mí mismo, ¿no? Lo cual podría, por lo menos, tener algún sesgo de algún problema de bipolaridad, por ejemplo, ¿no? Hay una película que se llama Glass, no sé si lo han visto, ¿no? En donde esa propia persona tiene la posibilidad o un problema mental de que adquiere varias personalidades, ¿no? Y con la posibilidad de adquirir esas varias personalidades, obviamente que podría ocuparse de estudiar la otra personalidad, ¿no? Es bastante interesante este tema de la abstracción que uno puede hacerse de sí mismo o no, ¿no? El Sí, no conoce encuentro. a sí mismo, digamos que es vuelvo a reiterar, para la teoría fenomenológica es una cuestión casi imposible, ¿no? De todas maneras, siguiendo un poco más adelante con el objeto, ¿no? Esta es la problemática del sujeto cognoscente, ¿no? ¿Cuál sería la problemática del objeto, ¿no? El objeto, vuelvo a reiterar, es aquel material de estudio, ¿no? Nosotros que nos posicionamos, nos sentamos a estudiar el cuadernillo, lo miramos detenidamente, un rato largo, ¿no? Lo miramos y decimos, ¿qué podemos decir del cuadernillo a primera vista, ¿no? Qué largo, ¿no? Como para empezar, ¿no? Podríamos hacernos preguntas trascendentales, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Etcétera. Entonces, pero nos posicionamos de todas maneras porque ha sido una decisión nuestra, ¿no? Razonada, argumentada de estudiar la carrera. Entonces, nos posicionamos frente al objeto, ¿no? El objeto de estudio, ¿no? En las anteriores charlas nosotros habíamos hablado de la silla, ¿no? Y tuvimos graves inconvenientes para poder determinar fehacientemente las características esenciales, porque en definitiva, para llegar a la verdad,
de cualquier circunstancia, nosotros tenemos que tratar de determinar cuáles son las características esenciales del objeto, ¿no? Y esas características esenciales del objeto tienen a su vez que plasmarse, imprimirse, replicarse en el pensamiento, ¿no? Es decir, lo que nosotros pensamos a través y que receptamos a través de los sentidos debe coincidir en un todo con el objeto que nosotros tenemos enfrente y que estamos estudiando, ¿no? Vuelvo a hacer, y aquí vamos a ver cuáles son las problemáticas que tiene que ver con la problemática que tiene que ver con la percepción, como aquí nos dice Alejandro, ¿no? Fíjense, solo usamos el 3% de la conciencia como un dato informativo, ¿no? Es bastante interesante porque eso tiene que ver con la problemática de, fisiológica, física, que tiene el ser humano, ¿no? De todas maneras, el objeto está en el universo y está puesto delante de nosotros, ¿no? Si el objeto está puesto delante de nosotros, obviamente que ese objeto va a tener características esenciales. ¿Qué quiere decir que un objeto tenga características esenciales? Quiere decir que hay objetos en el universo, infinitos, a los cuales podemos determinar sus características para diferenciarlo de cualquier otro objeto en el universo. Es decir, podemos decir, este es el objeto al que estoy haciendo referencia porque es ese y ningún otro más en todo el universo conocido, ¿no? Y que de esa forma lo puedo identificar, ¿no? Y ahí vamos yendo hacia el camino de la verdad, ¿no? Pero ese es un grave problema, ¿no? La identificación de las características esenciales del objeto y su coincidencia con el pensamiento. A veces no coincide, muchas veces no coincide, ¿no? El pensamiento con las características esenciales. Vayamos a otro simple juego. Ya en la clase pasada hicimos un juego y tuvimos problemas. Veremos que de nuevo vamos a tener otros problemas, ¿no? Hace algunos minutos atrás, previo al corte, programado o no, estuvo frente a nuestras cámaras el doctor Gómez, ¿no? ¿Es así o no es así? Lo han visto, la mayoría lo ha visto. Somos 137, ¿no? Creo que casi todos lo hemos visto, ¿no? Pregunta, ¿qué color de camisa tenía el doctor Gómez? Blanca, blanca. Camisa mangas cortas, blanca, blanca. Todos coincidimos que es blanca. Celeste claro fue. Brian dice celeste claro. Mangas cortas o mangas largas, porque alguien dijo mangas cortas, ¿no? Cortas, blanca, ¿no? Mangas largas. No recuerdo, dice con sinceridad otra compañera, ¿no? Mangas cortas, mangas blancas, blanca, celeste. Con detalles, blanca con detalles, celeste. Bueno. No lo vi, no vi estando frente a la cámara, ¿no? Cortas. Bueno, no recuerdo. Bueno, como ya ven, ¿no es cierto? Somos 136, ya perdimos a alguien. Pero de todas maneras, estando frente al objeto de estudio, ¿no? En este caso estábamos viendo atentamente, porque lo único que estábamos mirando, creo que con atención, era a la cámara, ¿no? Entonces, tuvimos problemas en cuanto a determinar si determinar si era de mangas cortas, mangas largas, si era blanca o celeste. Algunos decían que tenía algunas cositas, rayas, ¿no? Si el doctor Gómez tenía reloj, por ejemplo, ¿no? Tenía corbata. Si tenía corbata, ¿de qué color?
Vamos a profundizar un poquito más. Corbata no tenía corbata. Creo que él habló cerca de 10 minutos, ¿no? No tenía reloj ni corbata. ¿No? Reloj sí tenía. No tenía corbata. Reloj tampoco tenía. Bueno, en ese sentido, ¿no? Como ustedes habrán visto, aún teniendo frente al objeto de estudio, ¿no? Hay un problema entre la actividad mental y las características esenciales del objeto, ¿no? Evidentemente. Le han puesto camisa blanca, camisa celeste, le han puesto camisa mangas largas, camisa mangas cortas, le han puesto corbata o no, le han sacado y le han puesto el reloj nuevamente, ¿no? Ahora seguramente va a aparecer de nuevo vestido de otra manera, por supuesto, ¿no? Pero ahí vemos y dimensionamos, ¿no? Celeste con detalles blancos, no tenía corbata y sí reloj, no. Fíjense. Pero por cómo decimos esto que está acá, cada uno de nosotros que estamos hablando acá en el chat, lo decimos con visos de verdad, como si fuera una verdad absoluta. Nosotros creemos a ciencia cierta que lo que estamos diciendo es verdad. Fíjense, ¿no? Si es así, y si fuera un error, ¿no? ¿Cómo es que hemos construido nuestra verdad? ¿No? Nuestra verdad aún se va a mantener después de eso, se sigue manteniendo nuestra verdad. Y si ponemos en duda esto, si dudamos de todo esto y le digo, no, no es así, están todos errados, ¿no? Pero eso teniendo en cuenta, ¿no? Lo que está frente a nosotros, ¿no? Pero vayamos un poco más allá, profundicemos un poco más la problemática, ¿no? En la clase pasada hablábamos de otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones fáciles, ¿no? Yo preguntaba, bueno, ¿qué es una silla? ¿Cuál es la característica esencial de una silla? ¿No? Porque Irving Copy habla sobre ello y me pareció muy interesante, ¿no? ¿Cuál es la característica esencial de una silla? Abstenerse, ya lo que han estado en las clases pasadas, ¿no? ¿Cuál sería la característica esencial de una silla? Es decir, ¿cómo yo puedo distinguir al objeto silla de cualquier otro objeto en el universo con una característica esencial? ¿Qué es una silla, señoras y señores? A ver, los espero. Tiene 4 patas, ¿no es cierto? La silla tiene 4 patas, todas las sillas tienen 4 patas. Función para sentarse. Alejandro es carpintero, momento, vamos a hablar con Alejandro, vayamos a un especialista. Esperen, Alejandro, si estás ahí, ¿no es cierto? Para Sí, que quede estoy. claro. Un momentito, Alejandro, para que quede claro, ya te doy la palabra, para que quede claro, vamos a hablar con Alejandro. Alejandro es carpintero. ¿Quién más que Alejandro para poder explicarnos lo que es una silla? Pero antes, Sí, estoy. Alejandro, permitime un momentito explicar ciertas circunstancias que se dan aquí, ¿no? No todas las sillas tienen 4 patas. No es necesario que una silla tenga 4 patas, ¿no? Una silla puede servir para sentarse, pero para sentarse también nosotros podemos utilizar otro tipo de material o otro tipo de estructura. Yo me siento arriba de la cama, se transforma en silla en ese momento. Me siento arriba del capó del auto, ¿en ese momento es silla? No, pareciera ser que no. El capó del auto va a seguir siendo capó del auto siempre, pero no por el hecho de sentarme en el capó del auto, en ese momento va a ser silla, ¿no? No todas las sillas tienen respaldo, fíjense. Alejandro, querido, si estás ahí, querido Alejandro. Carpintero. La silla Enseñanos, tiene Alejandro. 4 patas. Sí. Las butacas tienen 3 patas y no tienen respaldo.
la silla tiene 4 patas. Muy bien. Esas 4 patas están definidas de alguna manera para decir las sillas tienen una determinada estructura, una determinada medida, porque aquí también dice, se puede hablar de silla de ruedas, se puede hablar de sillas de cemento en la plaza. ¿Las sillas tienen que ser de madera? No, No pero tienen necesariamente. que tener una forma. Ahí está, momento. Ya hemos salido de algunas circunstancias, como por ejemplo, pueden o no ser de madera, ¿no? Que pueden o no tener algún tipo de respaldo, pero vayamos a la forma, ¿no? ¿Hay una forma preestablecida de una silla? Tampoco. Ángulos, por ejemplo. No, No. no. Puede ser redonda y cuadrada. Puede ser redonda, puede ser cuadrada, ¿no es cierto? Es decir, no hay una forma preestablecida para que podamos hablar de una silla. Inclusive, fíjense, también nos va a decir Alejandro, hay diferencias obvias, ¿no? Y de todas maneras estamos hablando de cosas obvias, ¿no? Sabemos lo que es silla, ¿no? El problema es tratar de buscar las características esenciales de ese objeto para diferenciarlo del resto del universo. Porque ¿cuál es la diferencia que puede haber entre una silla, una sillita más chica, una sillita con un respaldo de 20 centímetros, una silla con un respaldo tipo esas sillas que eran antiguas, ¿no? Que tenían respaldo con una serie de, se llamaban siglo XV, algo así, ¿no es cierto? Sí. Es decir, no hay una forma predeterminada, ¿o sí? No hay una forma predeterminada, pero la esencia es la misma. Ahí está. ¿Cuál sería la esencia? Sentarse. Pero si es al modo, a la utilidad, ¿no es cierto? Si es a la utilidad, podemos nosotros sentarnos en cualquier lugar, ¿no es cierto? Podemos sentarnos en un puff, ¿no? Vos te podés sentar en este momento donde estás sentado ahora, que estás sentado en un sofá. Pero no por eso es una silla. No es una silla, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? El problema pasa, evidentemente estamos hablando de algo absurdo, algo obvio, ¿no? Sabemos lo que es una silla, ¿no? Pero la forma predeterminada específicamente como parámetro y decir esto es una silla y nada más que una silla, vamos a entrar en problemas. En un problema que tiene que ver con las características esenciales del objeto y con el pensamiento. No solamente hay problemas con las características esenciales para nombrar un objeto de determinada manera. Por ejemplo, donde vos estás sentado, Alejandro, ¿no? Es un sofá que puede ser de madera, que puede ser de otros materiales, pero que vos entendés que es un sofá porque tiene, por ejemplo, varios cuerpos o una determinada medida, ¿no? Pero a otra persona diría, bueno, puede ser un futón, por ejemplo, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener otros problemas, ¿no? Que tienen que ver con determinar características esenciales de cada objeto, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Pero hay otro problema más, todavía más profundo, ¿no? Que recién hemos vivenciado, ¿no? Nosotros no podemos tener la percepción absoluta de todo lo que acontece delante de nuestro campo de visión, ¿no? Entonces, le vemos al doctor Gómez, recién lo hemos visto, fuimos testigos presenciales en primer lugar, estábamos en primer lugar, estábamos frente a la pantalla, y lo hemos visto de camisa blanca, de camisa celeste, de camisa raya, camisa mangas cortas, camisa mangas largas, con o sin reloj. Entonces, ese problema del pensamiento, de la recepción de las características esenciales a través de los sentidos, ¿no? Va a determinar que también nosotros creemos otros problemas que van a tener una profundidad hacia la verdad, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos lo que se denomina la paleidolia, ¿no? Que sería
el problema que tiene el ser humano de ver reflejado en cada imagen algo que él cree familiar o conocido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hoy que murió el que se fue al más allá, el 10, ¿no? Podemos ver en una mancha de humedad mañana pasado, ¿no? La cara del Diego, ¿no? Pero en realidad es una mancha de humedad, ¿no? No solamente la cara del Diego vemos reflejado en mancha de humedad a otras cuestiones que tienen que ver con lo religioso, en una nube, en las nubes, miramos a las nubes y vemos un delfín, un perro, etcétera, ¿no? Entonces, el ser humano también tiene ese problema también en su campo de visión, en su percepción, ¿no? Y esto tiene que ver con un libro que ya le había anticipado la clase pasada, le vuelvo a reiterar, se llama El gorila invisible, ¿no? Y esto está en YouTube también, busquen El gorila invisible, ¿no? En donde se hizo un estudio en el cual se puso a 5 personas a pasarse balones de básquet, ¿no? Y las personas que estaban detrás, estaban mirando esa escena, se les dio la siguiente consigna: cuenten cuántos pases se dan entre los jugadores de básquet, ¿no? Y estuvieron así algunos minutos contando los pases, ¿no? Cuando termina ese trabajo que se hizo, ese trabajo de campo, esa actividad, se le pregunta a esas personas cuántos pases se dieron. Tuvieron problemas inclusive con la contabilidad de los pases, pero va mucho más allá lo que se hizo, ¿no? Detrás de los jugadores de básquet se puso a una persona disfrazada de gorila que entraba y salía de escena, bailaba, búsquenlo en YouTube, es bastante interesante. Y luego se le pregunta, aparte de contar los pases de los jugadores de básquet, ¿no? ¿Vio algo inusual? La gran mayoría no vio al gorila, por eso se llama el gorila invisible, ¿no? Porque no cae dentro del campo de percepción, ¿no? Lo que no cae dentro del campo de percepción no se puede aprender como conocimiento y no se acerca, no se puede construir la verdad. A veces inclusive la verdad se construye en base a creencias y en base a deseos, ¿no? Yo creo que vi, y es allí todo lo que nosotros estuvimos viendo, me dice Cintia, yo no lo vi cuando vi el documental, no vio el gorila invisible, ¿no es cierto? Como gran parte de las personas, ¿no? Uno está le dicen, la consigna es, cuente los pases, ¿no? Y uno está contando cuántos pases se dan entre los jugadores y uno no se da cuenta, pero por un problema de percepción, ¿no? Obviamente que hay personas que tienen una capacidad de percepción un poco más amplia que otras, ¿no? Pero eso no quiere decir nada, ¿no? El problema de percepción es común a todos, ¿no? Y también ese problema de percepción luego se transforma en creencia o deseo, ¿no? Yo creo que vi, pero ¿eso es verdad o es mentira? En la construcción de la verdad, ¿no? En la construcción de que el conocimiento, el sujeto frente al objeto, que pase luego por la actividad mental del pensamiento y que luego se transforme en verdad, ¿no? Si yo digo, yo creo que vi, ¿eso es verdad o no? ¿La duda va a ser parte de la verdad o ya deja de ser verdad, ¿no? Es bastante interesante en el campo del derecho penal, ustedes van a ver, en el campo del derecho penal, que la duda beneficia al reo, ¿no? Este principio de inocencia que está en la Constitución de la Nación, está plasmada como derecho constitucional, obviamente que tiene que ver con esa duda, ¿no? De que efectivamente la acusación y luego la condena que recaiga sobre una persona no tiene que dejar lugar a dudas, ningún resquicio de dudas, ¿no? Porque si hay dudas, ¿no? En cuanto a la construcción, a la plataforma fáctica de cómo fue realizados los hechos, ¿no? Esa duda va a beneficiar al que está siendo sindicado como el probable actor del delito, ¿no? Entonces, si hay duda,
hay un grave problema en la construcción de la verdad, ¿cierto? Dice Alejandro, uno debe adiestrar los sentidos y tus ojos. Sí, bueno, exactamente, uno debe adiestrar los sentidos, ¿no? La duda deja de ser verdad, dice Antonella, ¿no? Entonces, obviamente, como dice Analía, es decir, la percepción con todos los sentidos, obviamente que eso suma, ¿no es cierto? Por supuesto, para poder acercarnos a la construcción de la verdad, ¿no? Pero eso va a depender de la particularidad de cada uno, ¿no? Hay veces que hay personas que no tienen un sentido, pero tienen agudizados los otros sentidos, mucho más que teniendo todos los sentidos, ¿no? De todas maneras, en la teoría fenomenológica, nos vamos a ir acercando hacia la verdad, ¿no? Y es allí donde va a haber otros problemas, ¿no? Entonces, para que quede claro, antes de continuar, hay un problema del conocimiento desde el punto de vista del sujeto, ¿no? Entre el sujeto y el objeto no puede haber un intercambio de roles, ¿no? Es irreversible, dice Edmund Husserl, ¿no? El objeto debe plasmar en el pensamiento sus características esenciales, es decir, nosotros para poder aprender, obtener, conocer al objeto, tenemos que saber exactamente cuáles son sus características esenciales, ¿no? Si no obtenemos esas características esenciales, vamos a tener un problema de percepción, ¿no? Vamos a tener toda esta problemática que nosotros estamos viendo que existe en la realidad, ¿no? Pero si hay una relación, y esa relación es idéntica entre el pensamiento y el objeto, las características esenciales del objeto, vamos a estar en presencia de la verdad, ¿no? Y en presencia de la verdad, y ahí vamos a caer en otra problemática, ¿no? La verdad es una sola, ¿cómo se construye la verdad? ¿De qué forma una persona que no haya estado presente en el lugar del hecho puede decir con visos de verdad que algo aconteció de la forma que está plasmando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La teoría del Big Bang, que de hecho por eso es una teoría, el autor habla sobre ello, ¿no? A la par de la existencia de la teoría del Big Bang, del nacimiento del universo, hay otras teorías, ¿no? Pero bueno, hablemos de la teoría del Big Bang. Esa teoría es verdad, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, pero nadie estuvo presente en ese momento. ¿Alguien estuvo presente en ese momento? ¿Alguien pudo ver? ¿Pudo percibir con visos de verdad que el Big Bang existió? ¿No? Entonces, ¿de qué forma vamos a construir luego un juicio? ¿No? ¿De qué forma vamos a construir luego una afirmación si nosotros no estuvimos presentes o no adquirimos a través de nuestro conocimiento con verdad, no hemos adquirido esa percepción del objeto que estamos tratando de realizar argumentaciones o de razonamientos que sean correctos, ¿no? Imaginemos algo mucho más interesante y que tiene que ver con lo que vamos a empezar a estudiar, lo que estamos estudiando ya en nuestra carrera de Derecho, ¿no? El día de mañana, que algunos de aquí seguro van a ser jueces, ¿no? El día de mañana que como jueces tengamos que dilucidar, determinar, que tengamos que dictar una sentencia sobre, por ejemplo, un accidente de tránsito que ocurrió el año pasado, por ejemplo, en el 2019, ¿no? ¿Usted estuvo presente, señor juez? No, no estuve presente, ¿no? ¿Y cómo puede entonces juzgar, ¿no? En aras de otro valor que después más adelante vamos a hablar, que es el de la justicia, ¿no? ¿Cómo puede decir que los hechos acontecieron de esa manera, ¿no? Obviamente ustedes dirán, bueno, recurriremos a los testigos. Recién hemos visto que los testigos tienen problemas, ¿no? Ustedes mismos han tenido problemas aquí como testigos directos presenciales en un breve lapso de tiempo, porque no transcurrió mucho tiempo desde que estuvo aquí sentado el doctor Gómez.
para poder precisar de qué manera o qué color era su camisa, ¿no? Imaginemos un testigo que vaya al ámbito judicial y que tenga que declarar por algo que ha pasado hace 2 años, ¿no? Va a haber todos estos problemas, ¿no? Entonces, en esa construcción de la verdad desde el punto de vista de la teoría fenomenológica, de que el argumento sea correcto, ¿no? Y para ser correcto, las premisas y las conclusiones tienen que ser correctas, y para que sean correctas tienen que ser válidas y verdaderas, como nos enseña el autor de lógica, ¿no? Entonces, en una construcción judicial que es altamente argumentativa, ¿cómo se llega a la verdad? Sin estar o haber estado en presencia del hecho, ¿no? No sé, obviamente que no se puede estar en presencia de cada conflicto, cada situación conflictiva que pase en la sociedad y que tengamos que dictar sentencia, ¿no? Por supuesto que vamos a tener las herramientas que nos puede brindar la ciencia, ¿no? Que nos pueden brindar las pericias, que nos pueden brindar las testimoniales, los testigos, ¿no? Pero cada una de ellas va a tener ciertos y determinados problemas que tienen que ver con la verdad, ¿no? Si nosotros no podemos construir, bueno, nos dice Antonella, pruebas, ¿no? También habíamos hablado de pruebas en la clase pasada, ¿no? Si nosotros hablamos de pruebas, ¿no? Y es bastante interesante, ¿no? Las pruebas físicas, las pruebas químicas, por ejemplo, tienen un alto porcentaje de aseveración, ¿no? Un alto porcentaje o probabilidad de acercarse a que sean verdaderas, ¿no? De todas maneras, en la propia pericial que se puede hacer de ADN, ¿no? Podemos llegar a tener algún resquicio de dudas o no. ¿Hay alguna pericial que digamos nosotros no hay ningún lugar a dudas? Declaraciones, pericias, bueno, ya hemos dicho que las declaraciones pueden tener sus problemas. Las pericias pueden tener sus problemas. Una pericia de ADN, ¿cuál es el porcentaje de posibilidades que tiene el ADN? Nada es 100%. 99,9, 99%. Si es 99, o supongamos 99,9%, ¿hay algún resquicio de duda? Puede haber, en este caso, un 0,01 de duda. Puede haber duda, ¿no? Puede estar contaminada esa prueba. Puede haber, de hecho, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, ¿puede haber dudas o no? ¿Cierto? Como ya lo dijimos los otros días, ¿no? Como ya les dijimos en la anterior clase o como lo estamos diciendo ahora, ¿no? Si hay dudas, obviamente que hay un problema de la construcción de la verdad, ¿no? La verdad es, o podemos llegar a decir, la verdad es una sola, ¿no? Pero el problema es saber si esa verdad tiene algún problema con la duda. Si hay algún problema con la duda, no es verdad, de ninguna manera, ¿no? Como hoy les decía sobre el ejemplo de que la represa de Yacyretá en este momento ha sido destruida, ¿no? Ustedes me dirán, no, pero yo les digo, ¿y cómo saben que no? ¿Tienen dudas? Sí. Bueno, yo también tengo dudas sobre la propia aseveración. Entonces, ninguna de las dos afirmaciones pueden ser correctas o pueden ser inválidas porque está la duda, ¿no? Pero ahora vayamos un poco más adelante en esta disquisición, ¿no? Si realmente no podemos llegar a la verdad, ¿no? Si realmente no podemos llegar a la verdad de lo que haya acontecido. Esto pasa en cualquier día, hora de nuestra vida cotidiana, ¿no? En donde tengamos que tomar alguna decisión drástica o no,
es cierto?, sobre alguna situación con nuestro ser querido, nuestro ser próximo, ¿no? O con alguna situación cotidiana, familiar, vecinal, local, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos nosotros nuestra verdad? Vuelvo a reiterarles. Hoy ya acá dice Walter, se prueba en base a pruebas y aseveraciones. Las pruebas tienen problemas. Una aseveración es la verdad. Ojo, yo puedo aseverar algo, ¿no? Asevero, afirmo, pero lo que yo estoy diciendo es verdad. Solo porque yo lo diga es verdad. Solo porque alguien lo diga ya es verdad. O puede ser algo incorrecto. Puede en algún momento, de hecho, ¿no? Hace unos meses hemos tenido una charla que desde la Cátedra de Derecho Libre de Literatura y Derecho presentamos una convocatoria que era ¿qué opina el cine del derecho?, ¿no? Y se presentaron varias películas, ¿no? Algunas de ellas eran sobre películas norteamericanas en donde se había juzgado y se había condenado a la muerte a personas que luego, con el tiempo, se determinó que eran inocentes, ¿no? Y para eso ya se había realizado, se había llevado adelante la pena máxima, ¿no? Entonces, ¿la verdad depende de quién lo diga? ¿La verdad es una sola? Si la verdad tiene alguna duda, ¿sigue siendo verdad? Si de todas formas nosotros tenemos que construir algo con un viso de verdad, con algo que se acerque a la verdad, ¿qué sería lo que nosotros podemos aproximar? ¿Cómo podríamos aproximarnos a la verdad? Con la lógica, con la argumentación. A ver, ¿qué sería lo más próximo que podamos llegar a la verdad? Teniendo en cuenta, como ya les dije, ¿no?, que hay problemas en cuanto a la construcción de la verdad. ¿Cómo nos aproximamos a la verdad? Somos jueces, ¿no? Somos jueces, tenemos que resolver un caso judicial que está en nuestro despacho. El día de mañana sabrán un poco más de técnica. De todas maneras, hagamos de cuenta que en este momento ya somos jueces. ¿Cómo resolvemos un caso, pero desde el punto de vista fáctico y teniendo en cuenta, vuelvo a reiterar, toda esta teoría fenomenológica y del conocimiento, ¿no? ¿Cómo nosotros construimos algo que se acerque a la verdad? Porque nosotros no hemos estado en el lugar del hecho, ¿no? Sí, es cierto, de pruebas, hemos tenido problemas con las pruebas. Sentido común, imagínense si nosotros nos manejamos con el sentido común, hay tantos sentidos común como personas existan en el universo. Sería un poco injusto, me parece. Las posibilidades, la posibilidad es la verdad. No existen las pruebas eficientes, bueno, pero tenemos que construir, tenemos que decidir. ¿Cómo decidimos? El sentido común no es objetivo totalmente, puede ser sumamente subjetivo. Y si es subjetivo, ¿no?, va a depender nuestra construcción de la verdad de lo que nosotros íntimamente construyamos a través de nuestra propia experiencia de vida. Y entonces, ¿cómo se construye la verdad? Bueno, muy bien. Vamos a ir pensando en esto. Aquí ha llegado el doctor Gómez, ¿no? El doctor Gómez tiene una camisa blanca, mangas cortas. ¿Tiene reloj, doctor? No. Y no tiene reloj, ¿no es cierto? ¿Quiere decir algunas palabras al respecto? No, Sí. para nada. No. No, está muy bien. Despedimos hasta... Despedimos hasta mañana. Bueno, muy bien. Y sin corbata, sí, sin corbata, exactamente. Algunos estuvieron bien. Corbata es sin corbata hasta ahora. Así que esta pregunta que dejamos nosotros en el aire, ¿no?, vamos a responderla mañana, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos para juzgar a alguien si nosotros no podemos llegar a la verdad según la teoría fenomenológica, ¿no? Así que mañana
Los esperamos a la misma hora. Piensen todo esto, vamos a pensar, a ver de qué forma nos acercamos a la verdad. ¿Hay forma de acercarse a la verdad y de qué forma? ¿No? Y mañana estamos en esta clase.